Buenas noches, buenos días, buenas tardes. En cualquier momento que estés viendo este podcast, gracias por estar aquí acompañándonos este momento donde vamos a estar exponiendo un tema junto aquí, ¿verdad? Mis hermanos Kenneth y Genaro de la Iglesia Bíblica Gracia Verdadera. Vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, muy bueno, muy relevante. Y es de los 5 solas. Va a ser un tema espectacular, así que quédate con nosotros hasta el final para que puedas crecer junto con nosotros. Vamos a empezar con ¿qué son los 5 solas? Quizás escuchaste eso, no sabes qué es. ¿Qué es? Vamos a empezar por lo sencillo. Ajá. Las 5 solas parten de una denominación que proviene del latín. Si lo quieren ver de esa manera, es bien sencillo. Lo que consta de las 5 solas ya es lo que maybe es más relevante para nosotros en esta noche, y es que nosotros podamos explorar que las 5 solas no fueron fijadas todo en una sola escritura. No fue un solo documento en donde se fijaron estas verdades bíblicas, que lo vamos a ver pronto, cómo esto viene a ser una verdad establecida en la palabra, estas 5 solas, y no fueron denominadas tampoco por la misma persona. Estos fueron desarrolladas desde siglos antes del siglo XVI, que fueron desarrolladas por reformadores, por distintos teólogos, ¿verdad? Y sacerdotes. Y dentro de estos diversos estudiosos, pues estaba Martín Lutero, que es una de las figuras más predominantes en la historia del protestantismo y lo que fue la Reforma Protestante. También estaba Zwingli, Melanchthon, entre ellos también Juan Calvino, ¿verdad? Que lo conocemos también mucho dentro de lo que es la reformada. Sí hay que ser intencional al decir que estas 5 solas vienen a ser lo que es el corazón, lo mencionan como el corazón o la matriz de lo que es el evangelio o lo que es la teología bíblica o teología reformada. Esto surgió, ¿verdad?, en periodos desde antes del siglo XVI, cuando había oscurantismo, ¿verdad?, donde la iglesia católica romana parecía ser realmente más un imperio, ¿verdad? O más rigiéndose más como un gobierno, en donde había mucho analfabetismo, había mucha ignorancia dentro de lo que era la persona común. Y Martín Lutero fue una figura que realmente se movió, realmente un movimiento, valga la redundancia, para que verdades bíblicas volvieran a practicarse dentro de la ortodoxia de la iglesia cristiana, y verdad por contradicciones que el papado o la iglesia católica católica romana, estaba haciendo en ese entonces, ¿verdad? Y esto fue a partir del 1517, donde Lutero clava 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, con la intención de debatir en temas como lo que eran las indulgencias. No sé si han escuchado sobre esta indulgencia. Dentro de esos documentos, ¿verdad?, los pueden buscar luego para referencia, pero estos documentos resumen indulgencias, pero dirigidos a cómo la persona recibe por medio de la iglesia católica romana de manera errónea, cómo recibe el perdón de culpa en arrepentimiento, cómo se contradecía bíblicamente a lo que era la muerte y el purgatorio, lo que era la venta de indulgencias para el perdón de pecados, la autoridad máxima, ¿verdad?, que era en este entonces la Iglesia Católica Romana, quien controlaba, ¿verdad?, todo el tipo de gobierno, incluyendo políticamente, económicamente, y obviamente cuestionamientos sobre el Papa. Si queremos resumirlo un poquito más para dar parte a otra sección, los reformadores criticaban, ¿verdad?, porque el papado atribuía y usurpaba competencias que solamente le pertenecían a Dios y le pertenecían a la iglesia en general, incluyendo el pueblo, ¿verdad?, que no conocía muchas de estas verdades porque el latín era solamente para la autoridad de la iglesia y las personas no conocían este lenguaje, no tenían acceso a la Biblia. Por lo tanto, estas 5 solas pues vienen a ser representativos de lo que es la vida cristiana, de qué manera nosotros podemos resumir esta teología bíblica para nuestra fe, para nuestra práctica, aunque no significa que es exclusivamente, ¿verdad?, nuestra fe y práctica. O sea, las 5 solas no vienen siendo la centralidad completa de lo que es el evangelio. Hay muchas verdades que no están en ella, ¿verdad? Faltan muchas verdades bíblicas de la palabra, pero esto viene a resumir básicamente lo que es la teología bíblica. Brutal. Sí. Y escuchábamos mucho de 5 solas, 5 solas, 5 solas, y nos diste un trasfondo histórico, pero ¿cuáles exactamente son esas 5 solas? Quería añadir brevemente a lo que menciona el hermano, que ahora en nuestro contexto, ¿verdad?,
en nuestro tiempo, uno se imagina a Martín Lutero clavando en la puerta de la iglesia y pensamos como un acto de rebeldía, como un acto de insurgencia, pero realmente era la forma como se establecía que queríamos discutir acerca de su costumbre temas. era llevar debate, realmente. Claro, Sí. para llegar a consensos bíblicos, que era lo que estaban buscando. Así que les exhortamos a que los que les interese el tema, que vayan y busquen la historia de la Reforma y de Martín Lutero, que son las bases, ¿verdad? Las bases de nuestra cultura eclesiástica, evangélica, por decir así, protestante. Pero yendo a las 5 solas, tenemos la sola escritura en el latín, que es solo la escritura, solus Christus, que es solo Cristo, solo por Cristo, sola fide, que es solo por fe, sola gratia, que es solo por gracia, y soli deo gloria, que significa que todo, solo a Dios la gloria. Pero voy a enfatizar en el primer punto de la sola escritura. La sola escritura fue la base para las demás solas. Indica que la palabra es la autoridad para poder definir entre lo correcto y entre lo que no es correcto. Hoy en día tenemos muchos debates, muchas opiniones, muchas ideas, filosofías, y solamente cuando nosotros tenemos esa base autoritativa de la palabra es que nosotros podemos discernir entre ese bien y entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo que no es correcto. Contrario a la creencia que sostiene aún en estos tiempos la Iglesia Católica, donde está la Biblia, más la tradición, más la autoridad papal, que todavía sostienen su catecismo, que es infalible. Estamos hablando de que ellos sostienen que el Papa es infalible. Nosotros entendemos que nuestra regla de autoridad mayor, nuestra fuente de revelación y autoridad final en asuntos de fe y práctica, solo es la Escritura. Solo Escritura implica creer en la inspiración de esta, o sea, en que fue inspirada por el Espíritu Santo. Dice 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, como es útil, como es inspirada, es útil, es veraz, tiene todo el poder, tiene la autoridad divina para hacer lo que Dios encomiende, para transformar al hombre, para hacer toda su obra en nosotros. También dice en Mateo 4:4, dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ves? Es la inspiración de la palabra, en donde Dios mismo es el autor de esa palabra. También indica creer, ¿verdad?, en la sola escritura, implica que es la única verdad absoluta, como mencioné. Tan importante fue en ese tiempo y sigue siendo igual de relevante para nuestros días. De hecho, en la última oración de Jesús por sus discípulos, en Juan 17, dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que la única forma en que podemos servirle a Dios es permaneciendo en los estatutos de su palabra. Por eso dice también en Juan 16:13 que Jesús hablando también, cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. Así que una de esas obras principales del Espíritu Santo es recordarnos la palabra de Dios, para que nosotros podamos estar firmes en ella y así ser guardados del error, de la mentira, del enemigo y del pecado. También implica la sola escritura creer en la suficiencia de esta, en que la Biblia es suficiente como nuestra regla para vivir la vida cristiana. Implica también que la Biblia es inerrable e infalible, que significa que no tiene errores en el mensaje que enseña, que es completamente veraz, que es confiable, que podemos confiar en ella. E implica también que es inmutable. ¿Por qué? Porque el que la inspiró
es inmutable. Inmutable significa que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y por tanto la palabra es inmutable, y por eso tenemos la bendición que un salmo que se escribió hace tantos años, hoy en día sigue inspirando nuestra vida, sigue Dios usándolo para darnos ánimo, para transformarnos, para bendecirnos y edificarnos. También implica la claridad de la Escritura, que esto significa que el ser humano común, el hombre común, puede entenderla. Aún el niño, como dice en esa lectura de Timoteo, que desde la niñez puede entender la Escritura. Contrario, ¿verdad?, a las postulaciones de la Iglesia Católica Romana, en ese entonces, donde no se le permitía al pueblo común tener la Biblia, e inclusive creo que hasta los años 60, todavía 70, habían misas que eran en latín y era de espalda al pueblo. O sea, el pueblo no entendía qué era lo que se le estaba enseñando. Así que prácticamente esa es la sola Escritura. Brutal. ¿Algo que quieras aportar, Kenneth? Yo creo que algo importante de lo que dijo Genaro es que la realidad es que la Iglesia católica romana lo que ha buscado es colocar la tradición en el mismo renglón que la palabra, claro, ¿verdad? Porque no necesariamente es que la tradición sea mala, sino que la ponen en el mismo, claro, estándar, y ahí es donde erran, y es por eso que, ¿verdad?, se hace este statement de lo que es sola Escritura. Sí, algo que yo quisiera leer un versículo, 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Hay un toque ahí bien interesante. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, que ya está haciendo la claridad a lo que estaba hablando, es de interpretación privada. Uh-huh. Eso está brutal. O sea, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es algo que debemos tener en mente, que es la Escritura lo que está hablando aquí, claro, Pedro. Uh-huh. No es cualquier cosa, es la Escritura la que fue inspirada por el Espíritu Santo y no de voluntad humana. Entonces ya aquí queda descalificado tanto el papado o cualquier otra autoridad y la tradición. Ninguna de esas cosas ahora quedan cualificadas al mismo nivel de ellos. No que no sean relevantes, no que no puedan ser usadas. Nosotros obviamente escuchamos a nuestros pastores cada domingo y tienen una autoridad sobre nosotros y somos edificados por ellos, por supuesto que sí, pero no al mismo grado que lo es la Escritura. Y yo creo que fue un excelente punto que traíste ahí con eso, Genaro. Sí. Me gustó mucho. Nosotros tenemos también los catecismos, tenemos confesiones de fe, que son documentos históricos que son de gran bendición para nosotros, sí, en la actualidad, pero estos están subordinados a la Escritura. Claro. Vemos más bien que se desprenden de esta. Uh-huh. Ninguno va por encima de la Escritura. Amén. Brutal. Excelente. Y para añadir una última cosita, aportando quizás, ¿verdad?, adornando a ese punto de que solamente la palabra es la que es inspirada, eso también implicaría que a ella no se le puede añadir ni quitar. Y hay textos que son bien populares, la de Apocalipsis, un clásico. Quisiera leer Proverbios 30, que dice, versículos 5 y 6, toda palabra de Dios es limpia. O sea, que no hay que añadir nada ni quitar nada. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Qué advertencia tan grande para eso. Y Deuteronomios 4:2 también lo dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. O sea, que ni añades ni quites, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. O sea que ya ahí hay algo bien interesante, es que si tú añadas o quitas, ya ahí hay una implicación de que guardar los mandamientos de Jehová va a ser mucho más difícil, si no imposible. Y algo bien como una aplicación para nuestros días hoy, de cómo nosotros podemos añadir o quitar a la Escritura. Porque yo estoy seguro que si yo le pregunto a la mayoría de los maestros o predicadores, me dirán: no, yo no le añado a la Escritura, no, yo no le quito a la Escritura. Sin embargo, lo hacemos
cuando no exponemos correctamente o cuando exponemos. Me viene a memoria ahora un caso donde esta persona me indica, mira, quiero compartirle esto a la congregación. Y yo, ajá, ¿y qué es? Son las 20 y pico puertas del alma. ¿Ok? Y entonces, ¿en dónde nos basamos? ¿De dónde sacaste? No, porque yo estuve orando y estuve ayunando pero cuando tú miras su fuente es completamente extrabíblica. Y yo tengo un ejercicio bien sencillo que lo he usado para mí y lo comparto a muchas personas, así que se los voy a compartir a ustedes. Esa enseñanza o esa práctica muchas veces son bien comunes y las damos por correctas. Nos tenemos que preguntar, ¿Jesús la practicó, la enseñó? No. Pablo la enseñó, porque Pablo fue el hombre que Dios se lo llevó al cielo, le mostró y en donde nos trae tantas instrucciones para la iglesia. Pablo enseñó que eso lo debíamos hacer. No. Y Pedro tampoco. Descártelo, no es de Dios. Exacto. Por más útil o por más tremendo que parezca, si no se ajusta a la base de la Escritura, lo podemos descartar porque no proviene de Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar. La Escritura es uno de los solas más relevantes para el día de hoy. Todos son relevantes para el día de hoy, pero resuena mucho con nosotros. Pero vamos a continuar porque los demás también son igual de relevantes, son igual de importantes. El próximo es Solus Christo, que habla de solo Cristo. Y básicamente lo que enseña esa sola es que Cristo es el único camino al Padre y el único mediador entre el Padre y nosotros. Así que es el único camino de salvación, claro. Pero también hay esa connotación de que es mediador, quizás apuntando un poco a esa quizás pelea que había con la Iglesia Católica Romana en alguna de sus prácticas versus las que enseña la Escritura y quisiera tocar algunos textos. Juan 14:6 es clarísimo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya ahí hay una implicación full de mediación, de como mediador, pero también de salvación, porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 2 Corintios 5, 18 al 19 también es muy bueno. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que es solamente por Cristo que podemos ir al Padre, que podemos estar reconciliados, que podemos tener perdón de pecados. Y es algo para tener en mente, porque muchas veces quizás no llegamos a herejías ni cosas así, pero muchas veces somos propensos a tener a Cristo y otras cosas más. Pero eso quizás lo vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Y se lo voy a dejar a Kenneth. Pero quisiera tocar Cristo como intercesor y mediador por nosotros. Inclusive, haciendo un paréntesis, claro. Todavía uno se topa con muchas personas que al final concluyen, no, pero todos están buscando a Dios. No, Mahoma no salva, Buda no salva, ni Obatalá, ni ninguno de esos falsos dioses. Es solo Cristo, es el camino. Así que si alguien que nos escucha tiene esa duda o ha pensado así, pues es un llamado a que entiendas que es urgente y que solo Cristo puede darnos vida eterna. Amén. Sí, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, no muchos, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y eso es el único mediador. Hebreos 4, 14 al 16 dice no sé si lo mencioné, pero era 1 Timoteo 2:5, Hebreos 4, 14 al 16, por tanto, teniendo ¿cuántos gran sumo sacerdotes? Uno. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos
Pues, o sea, esta es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Vamos a acercarnos. ¿A dónde? ¿A qué? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que hay sin números de textos, y quisiera cerrar esta sola con un último punto, y es que Cristo es el punto central de la Biblia. No, ¿verdad? Quizás no es lo que los reformadores estaban pensando, pero es algo que sí podemos ver, y Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Lucas 4:27 dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Adiós, lo escribí mal. Era Lucas, me fui bien lejos, era 24:27, que habla que le enseñó a los que estaban de camino a Emaús, la escritura la abrió y le enseñó todo lo que hablaba acerca de él. Así que 24:27 lo escribí mal. También menciona que él es el autor de nuestra y el consumador de nuestra fe. Sí, eso yo lo tengo para otras cositas, pero voy entonces a... El tiempo corre, vamos para los otros sola fide. ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me dices de ese? Pues mira, sí, el tiempo realmente corre bastante, pero nada, para ir al grano, como decimos acá, mientras que la Iglesia Católica u otras religiones afirman en su práctica la salvación por medio de las obras, la centralidad del Evangelio proclamada por estas horas es que Dios declara justo un hombre exclusivamente cuando éste pone su fe en la obra salvífica de Jesús. Básicamente eso es, ¿verdad?, parte de la protesta que se hizo y se incluyó en esta sola, pero quiero que sean, ¿verdad?, bien prestos a lo que voy a estar leyendo. Y es que sola fide o sola fe es encontrada en muchos escritos y obras de distintos reformadores y teólogos, pero quise incluir el Catecismo de Heidelberg, que hace la pregunta. La pregunta dice: ¿cómo es que eres justo delante de Dios? Y la respuesta es sencilla. Dice: por la sola y verdadera fe en Jesucristo. Y me encanta esta cita luego, ¿verdad?, de esta respuesta. Dice: aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, de no haber guardado jamás ninguno de ellos y de estar todavía inclinado hacia todo el mal, a pesar de todo, sin ningún mérito propio y de pura gracia, Dios me concede y acredita la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si jamás hubiese pecado o sido un pecador, y como si hubiese sido obediente a la perfección. Como Cristo fue obediente a mi favor, todo lo que tengo que hacer es aceptar este don con un corazón creyente. Yo creo que no tengo que abundar después de esta respuesta que da el Catecismo de Heidelberg. Creo que es bueno que, ¿verdad?, usted la busque y reflexione en esta pregunta. Y es excelente porque de cada verso de esta cita te da una referencia bíblica. Y entre ellos está Romanos 3:20, que habla que por ninguna ley seremos justificados, sino por medio de la ley del conocimiento, ¿verdad?, porque es para conocimiento del pecado, sino que la justicia de Dios es manifestada, ¿verdad?, por medio de los profetas, pero es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, ¿verdad? Y habla también de nuestra inclinación hacia el pecado, ¿verdad?, como no hay ningún justo, ninguno bueno. Por lo tanto, no podemos nosotros tener alguna justicia propia, algún mérito para nosotros, sino que lo llevamos a la pura gracia en Cristo Jesús, y que solamente por nuestra fe y de creer en Él es lo que puede salvarnos. Sencillo. Me encanta, sí. Me encanta. Sola fide es clave. Muchas veces hacemos Cristo más obras, fe en Cristo más obras, pero no. Romanos 3, Gálatas 2, Filipenses 3 son clave, y quisiera leer un versículo específico, 27 y 28, que dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Eso está brutal. Pero nada, vamos para sola gratia. Genaro, ¿tienes algo? Que es consecuente a eso que estamos hablando, porque es sin ningún mérito. Así que sola gratia es solo por la gracia. La salvación que recibimos es un regalo inmerecido. Es solo por gracia que podemos ser salvos. Y esto lo escuchamos y como que todo el mundo piensa que se tiene muy claro en la iglesia actual, pero lamentablemente no es así. Vemos que tenemos, sí, es por gracia,
pero, siempre sale el pero de la lista de las cosas que yo tengo que hacer o de cómo yo tengo que ganarme el favor de Dios. Inclusive en las disciplinas espirituales que nosotros debemos hacer para nuestro crecimiento espiritual, como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la comunión, eso no tampoco es para añadirnos a nosotros, para ganarnos el favor de Dios, sino para crecer en Él. Y hoy en día vemos que está tratando de fusionar, de mezclar lo que es la gracia y las obras. Y mira lo que dice Romanos 11:6, dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es decir, o es gracia o es obra. No puede ser un poco de ambas. Y usted dirá, sí, pero la Biblia nos manda a hacer y nos exhorta a muchas cosas. Sí, es cierto. Pero esas cosas, mira, ese dilema lo vemos en Efesios 2:10, que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que aún la fe que tenemos, como hay gente que me dice, sí, yo la única obra que tuve para salvación fue la fe. Bueno, nosotros creímos, pero creímos ciertamente porque es un don que Él nos dio. Entonces, ¿en dónde quedan las obras? Pues que como Él nos salvó, como Él nos escogió para salvación, ahora Él nos hizo y nos creó para buenas obras, que aún estas buenas obras ya Dios las preparó de antemano. Esto es glorioso. Amén. Y siempre pensamos en obras de misiones, de hacer esto, de alimentar. Todo eso es bello y hay que hacerlo. Pero se refiere también a nuestro proceder diario, a cada buena obra que nosotros hacemos. Todo eso es Dios, el Espíritu Santo, poniendo el querer como el hacer. Ninguna de esas obras añade mérito a mí, a nosotros, porque es Dios quien nos da la gracia, quien nos dio la fe para creerle y quien nos pone el querer como el hacer para cumplir esas obras. Amén. Amén. Así que Excelente. Prácticamente eso es solo por gracia. ¿Algo que quisiera añadir a ese punto? Creo que lo mencionó Sí, para mí también bastante bien estuvo- resumido, sí. Todo muy bueno. Bueno, no queda mucho tiempo, así que, rapidito. Muchas veces, como tú dices, pueden culparnos de que, pues como es gracia, pues podemos hacer lo que queramos. Porque, pues, no podemos hacer nada para ganarlo, pero tampoco podemos hacer algo para perderla. Porque es por gracia, es regalada. Sin embargo, lo que estamos viendo es lo que tú muy bien decías, es que fuimos salvos para obras. Y Tito 2, 11 al 14, después lo pueden buscar, enseña precisamente eso mismo, que estamos renunciando a la impiedad. Pero vamos a cerrar entonces con el último y quinto sola, no menos importante, que es Soli Deo Gloria, que enseña que en todo, solo a Dios la gloria. Amén. Sencillo, pero fundamental. Y unos puntitos que me vienen a la mente y que yo creo que se nacen de ese sola es que Dios es el autor y perfeccionador de la salvación. Él la comienza, Él la termina, Él la lleva a cabo en el intermedio, y es precisamente porque es Él el que está, es que Él se lleva la gloria, que Él es el único merecedor, precisamente por eso mismo, porque Él hizo todo, y que todo es por y para su gloria. Hebreos 12:2, Romanos 8:29 al 30, 1 Corintios 1:30 al 31, Isaías 42:8. La escritura está repleta, llena, sobreabunda de esto. Romanos 11:33 al 36, cuando Pablo termina de cerrar todo ese discurso teológico de la salvación, antes de entrar a la aplicación, él cierra con una adoración, y la adoración es básicamente, dice en el versículo 36 como cierra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Así que nada,
ya terminamos, se acabó el tiempito, el tiempo voló. Exhortamos, Así que, ajá. exhortamos a todos los hermanos que nos escuchan, sean pastores, ministros, maestros, hermanos, a que el celo por la verdad de estas cosas que hemos hablado esté presente en nuestras vidas y que nos sujetemos a la Escritura, que la Escritura es suficiente para poder perseverar en Cristo y que toda la gloria, todo lo que hagamos, sea para Dios. Amén. Yo creo que algunas aplicaciones sencillas, rápido. Sola Escritura, atesórala, obedécela, compártela. Solo Cristo, négate a ti mismo. Lo dice así mismo la palabra. Sola fide. Nuestra esencia, ¿verdad?, de nuestra vida es la fe en Cristo, en confiar solo en Él. Y, ¿verdad?, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sola gracia, reconocer que todo lo que hagamos no merecemos perdón, sino ser tratados, ni ser tratados con misericordia, sino recordar su gracia por medio de Cristo. Y solideo gloria, como lo mencionaste, la gloria toda es para el Señor, en todo momento, en todo lugar que nos encontremos, en el trabajo, en la iglesia, en nuestro vecindario, en donde quiera que nos encontremos, que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Pues cerramos. Los 5 solas fueron de mucha libertad para los creyentes en aquel entonces y continúan siendo de mucha libertad para nosotros hoy. Así que sigan profundizando y sigan creciendo en el amor de Cristo. Dios les bendiga. Amén.